Ok, bienvenido a nuestros podcasts. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bienvenidos a todos los que están siendo parte de este tiempo y estamos súper contentos de estar hoy aquí compartiendo este podcast. Sí que es verdad que estamos nosotros aquí y detrás hay un equipazo que hace posible que esto se grabe, se vea bonito. Un aplauso a esa gente que un grande ahí. aplauso a ese equipazo que siempre No lo está. sacamos en cámara porque no están muy bien. Claro, pero... son muy talentosos, pero no son tan guapos, entonces mejor detrás de cámara. Pero bueno, ¿por qué estamos en este podcast? ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Porque básicamente queremos hablar de forma abierta y que todo el mundo pueda conocer lo que hemos aprendido en los últimos 8 años haciendo iglesia en CCE Valencia, lo que hemos aprendido sobre cómo estructurar y armar una organización. Y vamos a estar hablando en 8 o 10 podcasts, ya me perdí, creo que son 8. Vamos a estar hablando sobre estructura, vamos a estar hablando sobre cultura, sobre enfoque, sobre equipo y un montón de cosas. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Comencemos. Comenzamos. Primer podcast, vamos a hablar sobre cultura, ¿ok? Así que la idea es la siguiente. Yo le voy a hacer preguntas y él va a desarrollar las cosas y vamos a ir conversando un poco. Así que, amor, cuéntame, ¿qué es cultura? Bueno, una de las primeras cosas que hablábamos cuando hablamos de cultura es entender qué significa la cultura, ¿no? ¿Qué queremos decir con el término de cultura y sobre todo cuando hablamos acerca de cultura organizacional? Y una de las formas en la que lo podemos definir la cultura, ¿ok? Tiene que ver con qué es la personalidad de una iglesia, en este caso hablando de la iglesia, o de una organización. Y como todas las personalidades, no es sencilla, no es fácil de definir y no es fácil de describir, ¿no? Creo que todas las personalidades a veces son medias complejas, pero lo importante es entender esto cuando hablamos de cultura, que estamos hablando de la personalidad. De También, una organización o una iglesia. Exactamente. También podemos definir la cultura como esa esencia, el perfume, la identidad, lo que caracteriza a alguien. Por ejemplo, en una familia, cada familia tiene una cultura, ¿no? Ajá. Y cuando tú miras una familia, tú te das cuenta cuál es su cultura por lo que hay en su vida, ¿no? Por lo que puedes observar, por lo que puedes escuchar en cada uno de ellos, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos de cultura, sería como decir, así hacemos las cosas acá. Eso es bueno. Tenemos un curso también de matrimonios que es cultura matrimonial, y es así, es como así hacemos las cosas en casa, ¿no? Eso definiría mucho lo que es la cultura. Y no tiene que ver con que sea bueno o malo, sino que entender que cada familia, cada organización, cada iglesia tiene su propia cultura, pero es importante poder identificarla, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de cultura, algunos confunden la cultura con visión y estrategia, ¿no? ¿Qué nos podrías decir un poquito de eso? Esto es importante porque creo que la mayoría de las veces en las iglesias confundimos la cultura con esta es nuestra visión, esta es nuestra estrategia, esta es nuestra misión, y tenemos muy claro eso, pero no alcanzamos muchas veces esa visión y esa misión porque no tenemos clara cuál es la cultura. Y tanto la visión como la estrategia en este caso se enfocan en los productos, en los servicios, e incluso en los resultados que queremos alcanzar, ¿no? Acerca de nuestra visión, que las personas conozcan a Dios, que se conecten con Dios, se conecten con las personas, que puedan servir e influenciar. Eso tiene que ver con la estrategia. Ahora, la cultura se trata de las personas, ¿ok? Cómo las personas son tratadas, la forma en que interactúan con otros compañeros, la respuesta hacia el liderazgo. O sea, la cultura tiene que ver con las personas, ¿ok? Y las estrategias tienen que ver más que nada con aquello que quieres alcanzar, lo que es tu finalidad. ¿Y por qué crees tú que es importante dentro de una iglesia o una organización la cultura? Porque creo que la cultura es lo que tiene mayor impacto dentro de una organización. Incluso más impacto que la visión y más impacto que la misión de una organización, incluso de la iglesia. Una cosa importante, si no tengo definida mi cultura, si no sé cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra personalidad como iglesia, o no conozco la cultura de verdad de mi iglesia, quizá nunca alcance mi misión y mi visión. Ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo ser un gran empresario, ¿no? Puedo tener una gran visión de empresario. Quiero armar esto, quiero hacer aquello, quiero lograr aquello. Pero mi cultura, en este caso, es una cultura que no le gusta el esfuerzo. Mi cultura personal es una cultura media vaga. Mi cultura personal es una cultura que deja las cosas para último momento, que no crece. Que no termina nada que empieza. Exactamente. Yo puedo tener una gran visión y una gran misión, pero mi cultura personal me impide
permitir alcanzar alcanzarlo. aquello. Exactamente. Por eso decimos que la cultura y no la visión o la estrategia es el factor más poderoso de una organización, Totalmente. pero es lo que a veces menos le damos importancia dentro de una organización. Y no sé, ya que estamos hablando de cómo hacemos cultura en CC Valencia, ¿me podrías decir algo sobre la cultura de CC Valencia? Algo que hayamos trabajado de forma intencional. Bueno, dentro de nuestra cultura, evidentemente está definida por diferentes valores, ¿ok? Que luego vamos a ir hablando más acerca de eso, pero hay algo que está dentro de nuestra filosofía cultural que tiene que ver con esto, ¿no? Siempre dejamos las cosas mejor de la que lo encontramos, ¿no? Sí. Eso es parte de nuestra cultura en CC Valencia. Parte de nuestra cultura es la generosidad. Totalmente. No solamente somos personas que sabemos dar, sino que somos personas que entendemos lo que es la como generosidad. Que no tenemos momentos de generosidad, sino que vivimos una cultura de generosidad en CC Valencia. Me gusta mucho eso que siempre decimos de dejar las cosas mejor que como estaban. Eso cada persona que nos conoce va a saber que es así. Ahora, dime, ¿cómo se puede llegar a definir la cultura de una iglesia o una organización? Yo lo definiría de esta manera. Cuando piensas en un auto de carreras, en un Fórmula 1, por ejemplo, aquí en Valencia hemos tenido la Fórmula 1 por algunos 3 o 4 años. Un Fórmula 1, un coche de Fórmula 1 tiene un alto rendimiento, está bien afinado, está construido, preparado para alcanzar la velocidad. Ese coche representa la visión y quizás también la estrategia de la organización, ¿no? Alcanzar y llegar a ese premio. Ahora, si ese automóvil puede ser lo mejor, lo más rápido del mundo, pero va a ir tan rápido como el camino que se lo permita. Entonces, hablando de cultura, para mí la cultura es ese camino que ese Fórmula 1 va a poder transitar. Tú puedes tener el mejor coche, la mejor visión, la mejor estrategia, pero si la cultura no es la correcta, no es tóxica, lo que hablábamos antes de los empresarios, nunca vas a alcanzar lo que quieres porque el camino no es el adecuado ni es el preparado. Es por ello que es importante para definir la cultura saber el qué, por qué y cómo. Siempre decimos eso, ¿no? Sí, pero hay algo interesante en la cultura. La cultura tiene dos partes, algunas cosas tangibles y otras intangibles. Lo tangible es lo que tú ves cuando entras a un lugar, a una organización, cómo la gente se viste. Tú te das cuenta, en esta cultura de iglesia son así porque visten de traje y corbata. En esta todos llevan una camiseta que dice soy voluntario. En la otra no sé cuánto. Entonces eso hace a la cultura de la organización. Eso es lo tangible. Pero hay cosas que son intangibles en la cultura que tiene que ver incluso con cómo es el trato hacia la gente. A esas cosas intangibles son los valores por los cuales la gente se determina, ¿no? Cómo es la excelencia, cómo es la organización, cómo es ese corazón generoso, ¿no? Entonces es importante entender esas dos cosas dentro de la cultura. Ahora, claro, porque igual lo demás te atrae, ¿no? La forma de vestir, etcétera, pero la cultura es lo que te hace permanecer. Quedarte en un lugar, ¿no? Sentirte parte. Tú decías algo importante que para poder definir la cultura de la organización es importante saber el qué, por qué y el cómo. Y esto es interesante porque a veces Simon Sinek, que es un autor que me encanta, él habla mucho acerca de esto, llama el círculo dorado, y él dice, el 90% de las personas sabemos el qué hacemos en la organización. Un porcentaje menor sabe el cómo hacerlo, pero muy poca gente sabe el por qué lo hacemos. El por qué y yo creo que lo clave de una organización, una cultura, es saber por qué haces lo que haces. Si no, a veces terminas haciendo las cosas, ¿ok? Tienes claro el qué. Por ejemplo, yo soy el que recibe a las personas, yo soy el que toca un instrumento, yo soy el que dirige a los niños. Sabes en cierta manera en cómo hacerlo, quizás no completamente porque no tienes bien clara la cultura, entonces en el cómo hay muchas cosas ahí, pero no tienes claro el por qué. ¿Por qué lo haces? Es fundamental. Exactamente. Yo creo que el por qué es la clave de entender mejor tu cultura. Cuando entiendes el por qué lo haces, te lleva a entender tu cultura, los intangibles, los tangibles, saber que puedes tener la mejor visión, pero si el camino no es el adecuado, nunca vas a poder ir tan rápido como quisieras. Puede ser que también entender el por qué te ayude a cambiar, modificar y mejorar el cómo, ¿no? Saber el por qué lo haces a veces te hace hacer ciertos cambios para mejorar el cómo lo hacemos. Sí, yo creo que eso es clave totalmente. O sea, si tú sabes el por qué lo haces, te pongo un ejemplo claro. Tú dices, tienes una persona en tu iglesia que está en el equipo de recepción o bienvenida o como cada uno le quiera llamar en su organización o iglesia.
tú puedes, ¿cómo recibes a la gente? Y bueno, lo puedes recibir quizás ahí con una cara no muy alegre, no muy triste. Haces tu tarea, evidentemente, que es decirle bienvenido, lo acomodas en un lugar. Pero cuando tienes el por qué lo haces, tú sabes que tu por qué es vidas transformadas. Entonces, ¿cómo lo recibes? Ser el primer reflejo de tu iglesia. Exactamente. Porque eres el reflejo del cielo en la tierra. Creo que eso hace que entiendas muchísimo más grande toda la tarea. Obviamente. Exactamente. El cómo lo recibes, cómo lo acomodas en un lugar, el hecho de saber que tú eres parte de una gran maquinaria, ¿okay? Que funciona ese fin de semana o en la semana, donde estás siendo parte de que Dios pueda transformar y cambiar sus vidas a través de lo que tú estás haciendo. Entonces, el cómo lo haces va a adquirir una relevancia totalmente diferente. Totalmente. Dijimos que para poder definir la cultura de una organización hay que saber tangibles, intangibles, entender el qué, cómo y por qué. Y quizás yo diría que poder evaluar la cultura de tu iglesia hoy, o sea, entender qué iglesia tienes hoy y qué iglesias quieres tener y cuál sería la cultura o sea, cuál es el camino a recorrer para llegar a tener la iglesia que quieres tener, ¿no? Dijimos que la cultura es el camino, no el coche, sino el camino. Entonces, poder evaluar qué iglesia tienes hoy y cuál quieres tener puede ser también muy importante. Yo creo que es la clave, ¿no? El saber qué es lo que quieres tener, no solamente lo que tienes hoy, sino qué es lo que quieres tener. Entonces, para alcanzar a eso, tú necesitas poder adaptarte, necesitas poder cambiar. Todos los líderes relevantes realmente no permanecen estáticos, ¿ok? Porque vivimos en un mundo que cambia constantemente y que no es estático. Entonces, creo que la clave, un poco para cerrar esta parte hablando de cultura, es saber que evidentemente necesitamos tener claro cuál es nuestra cultura de iglesia, cuáles son aquellas cosas tangibles e intangibles que no estamos viendo, el por qué hacemos las cosas, pero también el hacerte esta pregunta, quizás, ¿qué iglesia quiero tener? ¿Ok? Porque eso te va a ayudar a redefinir un poco tu cultura. Absolutamente. Ok, seguimos hablando de cultura, pero en el siguiente podcast, ¿te parece? Ok.